Bueno, pues venimos aquí a denunciar Democracia Orensana, la enésima tropelía y negligencia del grupo de gobierno del Partido Popular, que no hace absolutamente nada y las cosas que hace lo hace mal, o incluso favorecer en este caso al malo de la película. En este caso el malo de la película es quien le está quitando dinero al Concello todos los meses. Como sabéis, este tema es del año de la Plaza San Antonio, se arrastra desde el año 2004, en la época Cabezas, y cuando después entró en el 2007 el grupo socialista con Aurea Soto y Francisco Rodríguez, pues no hicieron absolutamente nada, sino que no solo no hicieron nada para revertir la situación de que esto es un suelo público, sino que hicieron todo lo posible por favorecer a las empresas privadas que se habían, para mí, obviamente, robado este sitio, ¿no? Entonces, existen varias sentencias al respecto, en algunas ha intentado buscar, claro, denuncia penal, porque creemos que hay responsabilidades, y como sabéis, Democracia Orensana ha judicializado el tema. El caso es que el tema de la responsabilidad penal, pues ya creo que ya salió la sentencia de eso, pero queda sin embargo lo que se cita en la sentencia del juez, y el juez decía que estamos ante un terreno que es público, entonces este terreno es público es de todos los orensanos. Bueno, pues ¿qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que hay una sentencia que está a punto de salir próximamente, un tema judicializado, y el Concello de Orense está en el lado en el que se pone de parte de la zona privada, de decir que esto es privado, cuando está en contra de las sentencias, y no solo eso, sino que está en contra de un informe que acaba de emitir el Concello de Orense de los técnicos, en que los técnicos dicen que esto de aquí es un terreno público que el Concello tiene que recuperarlo. Con lo cual, Democracia Orensana insta al Concello de Orense, lo hablaremos obviamente, ya se hizo en varias ocasiones, porque somos los que realmente hemos siempre denunciado este tema y lo hemos judicializado, y ahora vamos si el Concello de Orense no mueve pieza en un poco espacio de tiempo, pues tendremos otra vez que denunciarlos por prevaricación. Entonces existen varias cosas al respecto. Por un lado, hay la estafa a la Seguridad Social, que para mí es una estafa, porque 5 millones de euros por aquellos bajos que están allí, la Seguridad Social no se le da licencia de obra. De hecho el Concello de Orense le negó la licencia de la obra estos días porque dice que eso es terreno público, entonces se la ha negado la Seguridad Social, con lo cual la Seguridad Social se ha visto estafada porque ha pagado 5 millones de euros a antiguos propietarios. Obviamente nosotros vamos a instar a la Seguridad Social, porque también es patrimonio de todos los españoles, de todos los orensanos, es decir, al ser de España es también de los orensanos, y vamos a instarla para que la Seguridad Social intente recuperar ese dinero. Pero además queremos que el Concello de Orense convierta esto en terreno público. Entonces el subsuelo que hay aquí, que son unas plazas de garaje, que hay 303 plazas de garaje, y que cuyo precio de mercado tendría un mínimo de 50.000 euros, pero el precio de mercado andaría por 150.000, es decir, la concesión rondaría entre 60.000 y 150.000, dependiendo la subasta. Bueno, pues esto es al año lo que se están forrando y cobrando el dinero la empresa del parking de aquí. Este parking de aquí es público, es de todos los orensanos, lo está explotando esa empresa por 0 euros. 0 euros está cobrando el Concello al mes, es decir, al mes y al año, siempre. En los últimos 10 años, esta empresa se ha lucrado en más de 1 millón y pico de euros. En los últimos 10 años. Todos esos coches que están aparcando ahí, todos, esto es terreno del Concello y lo está cobrando sin pagar un duro de concesión una gente por la jeta. Unos propietarios por la jeta. El Concello no hace absolutamente nada, y pese al informe que ha sacado hace poco el Concello de los técnicos, los jurídicos diciendo esto es público, hay que recuperarlo, lo tienen ya en la Junta de Gobierno, lo han tenido en las semanas pasadas, y no hacen absolutamente nada. Están prevaricando, no hacen absolutamente nada por recuperarlo. Y no solo no hacen nada, sino que en el juzgado se ponen de parte del terreno privado. En lo que va a salir ahora próximamente en los libros. Se pone parte del terreno privado en contra de la gente que denunció de que esto es público. O sea, ellos tienen un informe de los técnicos diciendo esto es público, y van al juzgado y se ponen de la otra parte. Entonces, claro, están para defender a los que nos están robando. Ahora mismo el alcalde de Orense defiende a los que nos están robando. ¿Y cuánto nos roban? Nos están robando 100.000 euros cada año, que es la explotación de este parque mínimo. Nos están robando 100.000 euros cada año a todos los orensanos, más los bajos de allí fallidos, que son de los orensanos y que ahora mismo están a ver en qué pasa con ellos. Porque la Seguridad Social ahí no puede hacer nada, se la ha delegado, son aquellos bajos de allí y esos de ahí. Todo lo que es esta zona de aquí del medio, toda, es terreno público. Obviamente esto parte de la mentira de Aurea Soto, que decía que ellos no podían ir en contra de esto porque si no, demoler todo esto eran 40 millones de euros. Es falso, porque está totalmente ya, digamos, se ha separado lo que es la verticalidad de las edificaciones de los pisos aquí y aquí. Por ejemplo, estos bares no estarían afectos, y eso no tendría que demolerse. Lo que estamos aquí es de la plaza pública, que es de los orensanos. De momento nos la han robado y el Concello no hace nada, pese a que tiene informes del propio Concello diciendo hay que recuperarla. Entonces Democracia Orensana va a iniciar los trámites para instar para que esto se haga, y aparte denunciará al Concello por prevaricación por defender a los que de momento nos están robando.